Ya estamos en plena campaña electoral y todos los días en Voz Populi vamos a plantear una serie de claves para entender por dónde pueden ir estas elecciones. Hoy lo vamos a hacer con el corresponsal político de Voz Populi, con Gabriel Sanz. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Gaby, te leemos todos los miércoles y te vemos también, te vemos en cara a cara los sábados y hoy queremos ver un poquito contigo algunas de las claves del Partido Socialista, especialmente de un Pedro Sánchez que no sé si podemos decir realmente que está remontando a tenor de lo que estamos viendo en las encuestas y de un poco esa estrategia de aparecer y mucho en los medios de comunicación en estas últimas semanas. Hombre, yo no sé si está remontando como tal, lo dirán las urnas el 23 de julio, veremos si llega, pero sí es cierto que está dando sensación de que tiene ganas de ganar, que eso es importante, dar sensación de que sales a ganar el partido, es una premisa básica para todo aquel que se presenta a unas elecciones generales. Yo soy un poco escéptico. Tengo que decirte que soy un poco escéptico porque los datos indican que es difícil que si desde el 10 de noviembre de 2019, fecha de la repetición de las últimas elecciones generales, el PSOE no ha ganado más que en Cataluña, el PSC en concreto, que es un partido diferente del PSOE, cuando el PSOE ha quedado tercero en Galicia, que quedó el 5 de julio de 2020, quedó subsidiario también respecto al PNV en las elecciones vascas de aquel mismo día de aquel año, cuando luego perdió las elecciones en Madrid en el 21, que quedó tercero, cuando luego cayó como cayó en Castilla y León, cuando luego perdió la hegemonía que ha perdido en Andalucía, porque no olvidemos que el gran granero de voto del PSOE es Andalucía, y después de las elecciones del 28 de mayo allí solo le quedan ninguna capital de provincia al PSOE y solo 2 diputaciones. Ha perdido buena parte del músculo que tenía, un partido que es una federación importante. Cuando todo eso ocurre, Alberto, decir que en 20 días el presidente del gobierno, por muy correoso que sea, que lo es, por muy animal político que lo sea, que lo es un personaje que ha demostrado en su carrera política que sabe salir de 0 a 100 en 10 segundos, sin duda. Ahora, que consiga llegar a meta antes que el otro corredor, en este caso Alberto Núñez Feijóo, te iba a decir con una mano atada a la espalda, es complicado. Y me hablabas hace un momento de esas elecciones del 28 de mayo, las autonómicas y municipales, que también son importantes para entender lo que puede pasar aquí, porque claro, por una parte se da esa derrota del Partido Socialista sin paliativos en esa fecha, que sin duda para todo el mundo pues queda un poco en mente, pero por otra parte está la realidad de tener que ir a hacer campaña a esos territorios donde has perdido, donde en algunos casos te has podido enemistar con miembros de tu propio partido, o por las listas, por los resultados, por lo que sea. Para Pedro Sánchez es más complicado en esta ocasión, digamos, recorrerse toda España para hacer esos mítines y para convencer en según qué territorios a su electorado. Pues mira, es complicado, es curioso, pero no es complicado porque el 28 de mayo el PSOE perdiera mucho voto. No ha perdido tanto voto. El PSOE que se quedó en un 28% del voto. Lo que ocurre es que el Partido Popular sumó todo lo que era de Ciudadanos, sumó toda la abstención que había del Partido Popular de Pablo Casado y le ganó por 3 puntos, ¿no? Lo que ha perdido el PSOE es poder institucional, que en política en España es muy importante. El PSOE ha perdido el 28 de mayo 1.500 concejales. Son 1.500 personas con cargo, afiliados y cargos importantes en cada federación, que están en su casa o buscando trabajo. Ha perdido otros tantos, 1.500 personas que son consejeros, directores generales, asesores, directores de gabinete, en fin, todo lo que conlleva el aparato del poder institucional. Al PSOE solo le queda el gobierno de Castilla-La Mancha en manos de Emiliano García Paje, que no es precisamente el modelo al que aspira Pedro Sánchez, ni Pedro Sánchez es el modelo para el PSOE al que aspira Emiliano García Paje, Barbón en Asturias. Veremos qué pasa con Chivite en Navarra y algunas alcaldías. Abel Caballero en Galicia, la alcaldesa de Vitoria, que fue el PP el que le dio los votos al PSOE, y poco más. En el resto de España es un solar. La mayoría son alcaldías del Partido Popular y de otros partidos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al PSOE, para encajar o afrontar las elecciones generales tal y como se las ha planteado Pedro Sánchez, que es apoyadme en este plebiscito 2 meses después de habernos pegado la torta que nos hemos pegado, si me permite la expresión, en términos de poder institucional, apoyadme el 23 de julio, pues es muy difícil, porque la gente, buena parte de ella, está buscando trabajo. Y con un desánimo evidente, pues porque ven que el 28 de mayo pasó lo que pasó y 2 meses después cambiar esa tendencia es harto complicado. Siendo realistas, que luego me dices, como dice algunos analistas,
Oye, pero es que hasta que no se abren las urnas no se sabe, por supuesto. Pero las tendencias suelen ser bastante rotundas en general. En España llevamos medio siglo de democracia, más o menos, y siempre que ha habido una victoria en unas elecciones municipales y autonómicas un año, y había elecciones al año siguiente, en este caso son solo 2 meses después, se ha ratificado la tendencia anterior, o se ha ahondado en esa tendencia. Si Pedro Sánchez consigue darle la vuelta a la tendencia y gobernar, será un rotundo éxito de Pedro Sánchez y un estrepitoso fracaso de Alberto Núñez Feijóo, está claro. Y en caso de que pase lo que apunta la mayoría de las encuestas, es decir, una derrota electoral para Pedro Sánchez, hablando un poco pues también de esos Emiliano García Paje, etcétera, líderes varones que obviamente están en contra de Sánchez, su futuro ¿está ya totalmente comprometido o ya está totalmente desahuciado en el Partido Socialista, o Pedro Sánchez todavía podría ahí agarrarse de alguna manera? A ver, el Partido Socialista es un partido que tiene 140 años. Esto lo dice mucho José Luis Rodríguez Zapatero, que está muy de moda en estos días porque está haciendo campaña muy pro Pedro Sánchez. Y es verdad lo que dice el expresidente Zapatero. Un partido que tiene 140 años, que ha gobernado 20 años de la vida de España, no se va a poner nervioso por una derrota electoral, aunque fuera dura la del 23 de julio. Solo si la derrota es de, pues suponiendo, ahora tiene 120 escaños, o tenía en esta pasada legislatura, que baje a 90, se podría plantear una dimisión de Pedro Sánchez, vamos a decir así, una dimisión inmediata que diera lugar a la creación de una gestora, una comisión gestora, presidida por algún varón notable, un Guillermo Fernández Vara se habla, o un Pachi López, y que esa persona condujera al partido a un congreso extraordinario exclusivamente para elegir al sucesor de Pedro Sánchez en la Secretaría General del PSOE en mes y medio, 2 meses, ¿vale? Pero las encuestas no dicen eso, las encuestas lo que dicen es que, aunque Alberto Núñez Feijóo va a ganar, Pedro Sánchez no va a caer tanto por efecto del voto útil, es decir, le van a transferir probablemente mucho voto de Sumar al PSOE por ese voto útil que se puede ver en los debates cara a cara, como hemos visto, y eso hace que Pedro Sánchez caiga, pero no caiga tanto como para ser desahuciado la noche de las elecciones. Veremos qué ocurre dentro de días, veremos qué ocurre, pero si esto que estoy diciendo yo pasa, Pedro Sánchez tiene garantizado que será y seguirá siendo secretario general hasta el próximo Congreso. Ojo, ese Congreso no se tiene que convocar formalmente hasta 2025. Otra cosa es que la secuencia de los acontecimientos y una doble derrota el 28 de mayo local y autonómica y esta de generales lo podría acabar aconsejando. Puede Pedro Sánchez adelantar esos tiempos y decir, bueno, pues me voy en 2024 en vez de 2025 y cedo los trastos al próximo secretario general, es decir, adelanto el proceso congresual. Pero no estaría obligado si tiene 100 escaños o más, o 110, como augura alguna encuesta. Eso no tendría por qué ser así. Y la última pregunta es sobre uno de los temas, digamos, que ha pesado como una losa sobre a Pedro Sánchez a lo largo de estos últimos años, que es el independentismo. Tanto esos pactos, ya sea con Esquerra a nivel del gobierno, también con Bildu, y que han resurgido ahora a raíz de esas declaraciones de Carles Puigdemont, que decía que ni más ni menos que miembros del Partido Socialista se habían reunido con él en el Parlamento Europeo para ofrecerle de alguna manera una salida a su situación con, digamos, unos días en la cárcel a cambio de luego salir indultado. Desde el Partido Socialista ya han negado la mayor, evidentemente, pero no sé si esto es suficiente como para hacer resurgir un tema tan sensible como este y que también causa estragos, digamos, dentro del propio electorado socialista. Pues mira, este asunto de Puigdemont, la decisión de la justicia europea de retirarle la inmunidad, puede acabar siendo, veremos, un cisne negro de aquí al 23 de julio. No tanto porque bueno, no tenga claro Pedro Sánchez qué va a responder, que es evidente que se cumpla la justicia, que Llarena pide el suplicatorio a Bélgica si lo tiene que pedir, etcétera, sino porque pone el foco en un asunto que al PSOE no le gusta nada, que es los tratos que ha tenido en estos años con el independentismo so pretexto de pacificar Cataluña. ¿Quiere decir con esto que Puigdemont puede hacer perder las elecciones a Pedro Sánchez? Yo creo que si Pedro Sánchez pierde las elecciones es que las tenía perdidas de antemano. Sí puede hacer que a Feijóo el foco que estaba puesto en los pactos suyos con Vox se le vuelva al viento de cola, porque el foco se ponga en el asunto de Cataluña, que es un asunto que al PSOE no le viene bien, porque uno de los principales problemas que ha tenido Pedro Sánchez y que tiene el gobierno socialista y el gobierno de coalición es que sus propios electores
no ven con buenos ojos los pactos con Esquerra y con Bildu. Entonces, en ese totum revolutum, que ahora salga Puigdemont diciendo lo que ha dicho, pues no deja de poner el foco en un asunto incómodo para Pedro Sánchez y para el PSOE. Pues Gaby Sanz, corresponsal político de Voz Populi, ¿cuántas elecciones llevas ya cubiertas a lo largo de tu carrera? ¿Te acuerdas más o menos? ¿Has hecho las cuentas? No he hecho las cuentas, pero mira, desde el 89, pues creo que elecciones generales, el 89, el 93, el 96, el 2000, el 2004, el 2011, el 2015, el 2016, el 2019... La repetición... bueno, y todas las repeticiones. Y todas las repeticiones. Claro. Y a esas hay que añadir campañas también, ahora no se hacen, pero antes se hacían las campañas locales y municipales, 95, 99... Pues entonces, que ya llevamos un trecho, ¿eh? Llevamos un trecho, ¿eh? En ese caso, Gaby, que disfrutes, no sé si se puede decir eso de la campaña, y sobre todo pues que sigas dándonos toda la información que siempre tenemos en Voz Populi contigo y que te leeremos. Muchísimas gracias. Lo intentaremos. Y ya lo saben, si quieren seguir pues toda la información que estamos dando en Voz Populi sobre la campaña electoral, pueden seguirlo todo a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.